Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una semana más con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Bueno, aquí estamos de nuevo y los problemas van en aumento, porque el cerco judicial al gobierno de Sánchez, sus problemas familiares, la guerra de Ucrania, Rusia, nos quieren hacer ver que va a ser una guerra, un apocalipsis mundial. Recientemente nos decían desde algunos medios de comunicación que hiciéramos acopio de alimentos durante 3 días, porque iba a pasar o bien una guerra o bien una catástrofe climática. Yo ya no sé aquí, no sé jugando, porque... Bueno, es una cosa realmente infantil, ¿no? Sí, sí. Pero lo que tratan es de crear una histeria en relación con todos esos problemas, ¿no? Que además envuelve a otros problemas más inmediatos, más reales, en fin, es todo... Sí, sí. O sea, simplemente el problema actualmente es que tanto... Bueno, el problema es que la guerra de Ucrania ha sido una guerra entre USA y Rusia, utilizando USA a Ucrania como carne de cañón. Es eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que tanto Trump como Putin tienen interés en frenarla de una vez. ¿Por qué? Pues porque es una guerra que está resultando muy costosa a Rusia, aunque la vaya ganando, y Trump, porque USA ha gastado una cantidad inmensa de dinero en eso y no ha conseguido sus objetivos. El objetivo era derrotar a Rusia en Ucrania y provocar así una gran crisis interna en Rusia que posiblemente terminase en una fragmentación del país o algo así, ¿no? Ese era el objetivo real, ¿no? No hay que engañarse porque además de vez en cuando les ha salido cuál era, ¿no? Y no lo han conseguido, entonces... Pues está eso. Aparte de eso, para USA el enemigo principal no es Rusia, es China, y lo que estaban consiguiendo era empujar a Rusia hacia China. Sí, sí. Entonces, claro, Trump dice, bueno, primero, no quiero gastar más dinero porque no sirve para nada, se está perdiendo esta guerra, Ucrania va a salir muy perjudicada. Bueno, Zelensky va a conseguir un objetivo importante. Uno de sus objetivos era desrusificar a Ucrania. O sea, quitar, y lo ha conseguido porque va a perder todas las regiones de habla rusa. Eso va a ser el problema, va a ser la manera en que llegue la paz. Usted tiene que aceptar que quería aplastar a estas regiones, liquidar su cultura y su lengua, y se va a encontrar con que las ha perdido. Bueno, pues ha conseguido su objetivo, desrusificar a Ucrania, la ha desrusificado. En fin, estamos en esas cosas. Pero hay algo que está ahora mismo sobre la mesa con motivo de la expulsión del prior, ¿no? Del Valle de los Caídos, sí, efectivamente, el padre Cantera. Santiago Cantera, sí. Bueno, sobre eso he hecho algunas manifestaciones. Me parece una cosa muy importante. He hecho algunas manifestaciones en Twitter y por ahí. Y voy a leer alguno, ¿no? O sea, parece claro que los obispos tienen poco interés en defender el Valle de los Caídos. Realmente no han hecho casi nada, ¿no? Pero el monumento, aparte de su significado religioso, es un invalorable patrimonio histórico-artístico de España y no es propiedad ni puede dejarse impunemente al capricho de unos partidos como el PSOE, un gobierno, unos partidos marcados entre tantas otras miserias por la corrupción y el saqueo. Ahora hablan de resignificarlo. Vamos a ver, esta gente ya en la guerra civil resignificó cientos de monumentos históricos. ¿Cómo los resignificó? Pues destruyéndolos o saqueándolos o convirtiéndolos en cuadras y sitios por el estilo, como dice Fernando Paz. Pues bien, ni el PSOE, lo dicen además hablando de
valores democráticos. Bueno, Sí, sí. ni el PSOE representa la democracia, ni puede cambiar la historia a su gusto, ni el patrimonio histórico-artístico, el Valle de los Caídos ahora mismo, es propiedad suya. No es así. Lo que está haciendo es un delito gravísimo y es fundamental que los delincuentes paguen con la cárcel. Los delincuentes son los jefes que han puesto a cargo del patrimonio histórico-artístico, por supuesto, el gobierno mismo. O sea, es que o terminan ellos en la cárcel o nos meten a O nos nosotros. meten a nosotros, sí, eso. El PSOE invoca, como digo, valores democráticos contra el Valle de los Caídos. Bueno, ¿cuáles son esos valores? Son la corrupción, la falsificación de la historia para fomentar los odios, el ataque a las libertades de expresión, el puterío de esta gente, ¿no? La sumisión a Marruecos, la preparación de una nueva guerra europea. Estos son los valores democráticos, entre comillas, ¿no? que invoca el PSOE. Claro. Tenemos que reaccionar hay que reaccionar contra esos demócratas, entre comillas, como se merecen. Luego, hay que decir que defender el Valle de los Caídos es defender nuestro patrimonio histórico-artístico, es defender la reconciliación nacional y también defender la democracia contra quienes están arruinando todas estas cosas. Y quiero decir también que si la monarquía no se involucra, abierta o implícitamente, no tiene por qué ser una cosa abierta, pero la monarquía tiene muchos cauces para influir en la política, ¿no? Si no se involucra en la defensa del Valle de los Caídos, me temo que no durará mucho, porque el Valle de los Caídos, igual que la monarquía, es una herencia de Franco. Bueno, en 2010 propuse un manifiesto para los historiadores, pero no solo para los historiadores, lógicamente, en defensa del Valle de los Caídos, porque esto viene ya de principios de este milenio, ¿no? De principios de siglo, ¿no? Y lo voy a leer, Sí. lo puse en Libertad Digital. Dice: propongo a los historiadores este manifiesto frente al continuo hostigamiento que sufre el Valle de los Caídos por parte del gobierno y los partidos que colaboran en esa campaña u otorgan con su silencio. Recordemos que, entre otras cosas, lo están dejando deteriorarse sin atender a las reparaciones necesarias, etcétera, ¿no? La propuesta de manifiesto decía así: queremos señalar ante la opinión pública. Primero, es completa y documentadamente falsa la leyenda promovida por diversas asociaciones ligadas al gobierno y a la llamada memoria histórica de que el monumento fue construido por 20.000 presos políticos en condiciones de esclavitud o trabajos forzados y pésimas condiciones de trabajo. A lo largo de 6 años y en tandas, nunca más de 500 a un tiempo, trabajaron en el Valle de los Caídos de 2.000 a 2.500 reclusos entre comunes y procedentes del Frente Popular, con predominio de los comunes, desde 1946. La gran mayoría de los obreros que allí trabajaron eran libres y está documentado que los presos eran pagados y voluntarios, ya que los Frente Populistas redimían hasta 6 días de condena por cada uno trabajado. La evidente falsedad de los datos ofrecidos muy ampliamente a la opinión pública solo puede considerarse un pretexto para desvirtuar el carácter del monumento o incluso destruirlo o procurar su ruina. Diversos personajes han expresado incluso su deseo de dinamitarlo y algunos han colocado bombas en él. Esto hay que recordar que el propio ABC difundía todas estas patrañas, ¿no? Segundo, el monumento recuerda una guerra civil y es un símbolo de reconciliación nacional y una advertencia contra quienes Zugazagoitia, socialista, pero en fin bien intencionado, un poco del estilo de Besteiro, ¿no? Contra los que Zugazagoitia llamó jugadores de la política, que suelen impulsar odios en la sociedad por medio de lo que Julián Besteiro llamó, otro socialista, llamó Himalayas de falsedades, distorsiones de la verdad, como la citada más arriba, destinadas a crear falsas indignaciones y justificar cualquier tropelía,
Porque claro, mucha gente se indigna, pero ¿cómo es posible? Los franquistas ya han hecho, pues es que no lo han hecho. No es así. Claro. Tercero, el Valle de los Caídos, justamente famoso en el mundo y uno de los lugares españoles más visitados, constituye uno de los monumentos más grandiosos, armónicos e integrados en el medio ambiente que se hayan construido en el siglo XX en cualquier país del mundo. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? No. Aunque hay mucho cretino que va de exquisito, que hace críticas artísticas, charradas, ¿no? Cuarto, el monumento, como tantos otros testimonios de nuestra historia, porque lo es, como es, por ejemplo, el cercano monasterio del Escorial, es patrimonio de todos los españoles. O sea, imaginemos que un gobierno decide transformar el monasterio del Escorial en un centro de apartamentos o cosa por el estilo, ¿no? Bueno, pues con motivo de la Guerra Civil, el patrimonio artístico histórico nacional, así como los bienes de numerosos ciudadanos particulares, sufrieron tremendos daños y saqueos. El hostigamiento que hoy sufre el Valle de los Caídos, unido a campañas de desvirtuaciones de su realidad, solo puede entenderse en una desdichada tradición de ataques del estilo de los perpetrados durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil el Frente Popular destruyó monumentos, destruyó iglesias, destruyó bibliotecas algunas muy antiguas y un valor enorme. Bueno, les daba igual, sí, y otras veces lo saqueó. Y quinto, por todo ello, los historiadores abajo firmantes, firmaron unos cuantos, pero no tuvo la necesaria energía, ¿no? Los historiadores abajo firmantes elevamos nuestra protesta y condena radical a la actitud del gobierno, era el gobierno de Zapatero, la actitud del gobierno y organismos o partidos afines hacia el Valle de los Caídos, y alertamos a la sociedad ante lo que podría ser un nuevo y gravísimo atentado a la historia y al patrimonio común. Uh-huh. Bueno, propongo que este manifiesto circule en los medios académicos y extraacadémicos de historiadores y, reunidas suficientes firmas, se publique en los principales medios de prensa. Esto no llegó a ocurrir porque para que estas cosas ocurran tienen que tener un cauce político. Este cauce debería haber sido el PP, pero el PP en fin, se desentendía del asunto, ¿no? En fin, el PP es lo que es, ya lo conocemos. Y bueno, más recientemente, pues escribí, insistiendo en todo ello, ¿no? Sobre el Valle de los Caídos como síntesis y símbolo de nuestra historia reciente, y una carta abierta también al Papa actual. Esta carta la escribí en 2018, con la profanación de la tumba de Franco, ¿no? Decía así: sin ser creyente, siento gran respeto por la cultura católica, raíz fundamental de la cultura española. Solo tengo que viajar un poco por el país. Era una carta al Papa, al Papa Francisco. Solo tengo que viajar un poco por el país para percatarme de la acumulación inmensa de arte, belleza y cultura en general que ha producido, y repasar la historia para constatar el altísimo número de escritores, artistas y pensadores generados por la Iglesia española a lo largo de los siglos. Bueno, a lo largo sobre todo del siglo XVI y XVII. Después ya la cosa flojeó mucho más, ¿no? Pero durante la pasada Guerra Civil, la Iglesia sufrió la persecución quizá más sangrienta y sádica de su historia, abundantemente documentada. Unos 7.000 clérigos fueron asesinados cruelmente, así como numerosos cristianos por el hecho de serlo. Miles de templos, monasterios, ermitas, bibliotecas y centros de enseñanza fueron incendiados y expoliados. Aquellas acciones constituyen técnicamente un genocidio, el único perpetrado en aquella contienda. Un genocidio es una matanza indiscriminada contra una cultura, un grupo social, etcétera, ¿no? Simplemente por ser ese grupo social, no porque hayan cometido tales o cuales delitos.
porque hoy se utiliza la palabra genocidio con una facilidad amplitud enorme, cada uno la utiliza como quiere, ¿no? Pues aquel genocidio se realizó en nombre de una democracia o libertad negadas por los propios partidos que la cometieron. Se trataba de totalitarios, socialistas y stalinianos, más ácratas, auxiliados por golpistas y grupos racistas separatistas, los cuales, por cierto, también se persiguieron y masacraron abundantemente entre ellos mismos. Y si el exterminio de la Iglesia no fue total, se debió principalmente al general Francisco Franco, que derrotó a los exterminadores, restableció el culto y favoreció extraordinariamente a la Iglesia después de haberla salvado literalmente de la aniquilación en España. Cabría pensar que aquellos partidos, una vez vencidos, habrían recapacitado, se habrían vuelto demócratas y abandonado las exaltaciones que les llevaron a tales crímenes. De haber aprovechado la lección de la historia, habría sido posible una reconciliación, por otra parte necesaria, para evitar el resurgir de los odios. Pero vemos que no es así. Hoy proliferan en la calle y en la prensa las burlas, insultos y agresiones como las que preludiaron la gran persecución de los años 30. Y el Partido Socialista, que está en el poder sin pasar por elecciones y apoyado por los partidos autoconsiderados herederos de los mismos genocidas. Bueno, esto, perdón, no era Zapatero. Con Zapatero era el anterior, el manifiesto, ¿no? Esto era ya con el Sánchez, ¿no? Con Sánchez, ahora sí, efectivamente. 2018. En aquel momento el PSOE no había pasado por elecciones, había la moción de censura. Hecho la moción de censura, que además fue tan significativa, porque los socialistas y el PP, haciendo una competición para ver quién se ganaba el apoyo de los separatistas vascos. Sí. Lo fundamental. Y claro, el PNV, como siempre, prefirió a los que creía que le iban a dar más ventajas, ¿no? Bueno, pues digo que estaba en el poder sin pasar por elecciones y apoyado por los partidos autoconsiderados herederos de los mismos genocidas. Justo. Pues ese partido planea una cumplida venganza, empezando por ultrajar la tumba de Franco, destruir el Valle de los Caídos o su significación, acosar a la Iglesia y suprimir las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra para cuantos discrepen de la versión de la historia fabricada por los suyos, al modo de países como Corea del Norte o Cuba. Este es el significado político real de esto digo aparte de la carta, ¿no? De las leyes de memoria. Otra cosa es que hasta ahora no han podido aplicarlas a fondo, porque yo he seguido publicando y otra gente ha seguido publicando y hay una resistencia cada vez mayor. ¿Por qué? Pues porque aunque la democracia está prácticamente destruida, quedan restos de ella suficientes para poner al propio gobierno, ponerlo en una situación muy difícil como está hoy. Pero vamos a ver cómo termina esto, porque ellos están dispuestos a ir a por todas. Bueno. Y seguía la carta al Papa. Por la significación histórica de Franco, calumniado de los modos más burdos y odiosos, por el hecho de tratarse de un edificio religioso de primera categoría, debido a su magnitud, originalidad y a su austera belleza, por el ataque que supone a la libertad de los cristianos, es decir, de todos, porque las libertades son indivisibles, cristianos y no cristianos, ¿no? Por todo ello, consideramos muchos, creyentes y no creyentes, que tiene usted como máximo representante de la Iglesia Católica y referente moral de cientos de millones de personas, el deber ineludible de usar su autoridad moral y espiritual para oponerse a la tremenda fechoría que proyectan unos continuadores de aquel Frente Popular que jamás han expresado pesar alguno por su terrible persecución, porque esta es otra, ¿no? Comprendo que la Iglesia afronta otros problemas muy serios, pero no salir al paso de este sería generalmente interpretado como omisión de auxilio o incluso colaboración pasiva con el crimen. Eso es. Y ni yo ni millones de los españoles creemos que tal cosa pueda ocurrir. En realidad ocurrió, como sabemos,
como sabemos, y esto, vamos, la Iglesia está en una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Ya digo, los obispos parece que se desentienden, ¿no? Y han eliminado a Cantera porque era molesto, claro. Era muy molesto, porque mantenía unas posiciones justas y dignas, ¿no? Claro. Bueno, esta es una situación que afortunadamente estoy viendo que ahora hay una reacción mayor. Yo defiendo el Valle de los Caídos, lo he defendido desde el principio, ¿no? Como por su significación histórica y política, y por su carácter de patrimonio nacional, más que porque sea católico. Eso es. Sí, eso también. Sí, también. Los católicos tienen el derecho y el deber de defenderlo, pero La los no obligación. católicos tenemos el deber de defenderlo también por Claro. otras razones, Claro, simplemente. claro. Y así estamos. Y veo que hay una reacción más fuerte, pero tiene que hacerse más fuerte todavía. Mucho más fuerte. Pues claro, este gobierno está muy acosado y se ve en una situación muy difícil y está tratando de salir por desviar la atención, salir por cualquier cosa, ¿no? Pero mira, hay que cortarle todas las escapatorias. Bueno, pues esto sobre el Valle de los Caídos, sí, que es muy importante porque es un símbolo, ¿no? Sí. La profanación de la tumba de Franco, recordemos que el actual jefe de gobierno decía que él pasaría a la historia por haber hecho tal cosa. Es decir, él cree que es un hecho histórico que le, en fin, le enorgullece de manera especial, más que todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte es simbólico, pero por otra parte es programático. Es programático porque, ¿qué significa Franco? Franco significa fundamentalmente la continuidad histórica de España, que estaba amenazada por el Frente Popular. El Frente Popular se componía de quienes querían sovietizar España, con lo cual transformarían por completo su identidad histórica, y quienes querían disgregarla en unos cuantos estaditos, que evidentemente serían manipulables por otros, etcétera, ¿no? Y además que crear una especie de enfrentamiento entre estados dentro de España, ¿no? Y, por lo tanto, estaba muy en riesgo la continuidad misma de España como, en fin, como entidad nacional, que por otra parte se remonta ya a Leovigildo, ¿no? Es posiblemente la más antigua de Europa, o una de las más antiguas, junto con Francia, ¿no? Y, pues esto es lo que significa Franco. Lo que significó Franco ante una crisis histórica de gran magnitud que amenazaba la continuidad de España, realmente, pues él la mantuvo, consiguió mantenerla. Y es muy importante señalar que la unidad nacional no es un asunto discutible, ¿no? No. Como dice Vox, no se discute, sino que se defiende. Claro. ¿Por qué? Porque es la base de todo lo demás. Sin unidad nacional no hay democracia, hay pelea de todos contra todos, que es a lo que llegó la República, sobre todo el Frente Popular, y es el proceso que están llevando a cabo ahora, ¿no? Y ya digo, el Valle de los Caídos es un símbolo y es un programa. El programa de volver a aquello. Actualmente lo que tenemos en el Parlamento es un nuevo Frente Popular, o sea, una alianza entre el PSOE, que actualmente no es sovietizante propiamente, pero va en una dirección de destruir la continuidad histórica de España, ¿no? Eso es. Y que además el PSOE admite que España no sería una nación, sino un conjunto de naciones unidos artificialmente por un Estado, y que esas naciones deberían tener el derecho de separarse. Insisto, no es derecho, es obligación, porque todos ellos coinciden en atacar la idea misma de España. Y estamos pues en una nueva crisis, que hay que procurar salir de ella sin llegar a la guerra civil, pero que puede llegar a una guerra también, o a golpes o lo que sea, golpes de Estado, lo que sea. De hecho, estamos en un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado blando,
y además tomado un poco al estilo de los nazis, ¿no? Los nazis llegaron al poder de manera democrática, de manera legal, y a continuación desde el poder empezaron a destruir las bases mismas de la democracia. Bueno, es lo que están haciendo ahora mismo. Sobre todo, ya digo, atentan no solo contra la democracia, sino contra la unidad nacional, que es la base sobre la que se puede construir algo. Sí, sin esa base es una pelea de todos contra todos, como digo. Muy complicado. Bueno, quiero hablar también de un libro que la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que está publicado hace unos años, hace unos años, no mucho, es relativamente reciente, ¿no? Y porque es un libro nuevo que enfoca, se titula así, la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, porque se trata precisamente de eso. Y en este libro voy a leer un par de comentarios que he visto en Amazon. Dice uno, la Segunda Guerra Mundial como lucha militar, política e ideológica. Muchas veces el aspecto ideológico se deja en segundo plano cuando es probablemente el más importante. El más importante, ¿no? Sí. Pues dice este señor, que se llama Camilo, ¿no? Un análisis no sesgado de los motivos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y el punto de inflexión que supuso el fin de una Europa que lideraba el desarrollo de la humanidad. Muy interesante la triple perspectiva empleada y que divide el libro en tres partes: militar, política e ideológica. Otro, que firma Salamandre, dice: como en otros libros que he leído de Pío Moa, el interés no está tanto en la novedad de los datos que aporta, como en el análisis que hace de ellos y en la originalidad de sus conclusiones, atrevidas pero bien argumentadas y completamente libres del corsé de la corrección política. Bueno. Otro, firma Pío Nono, dice: relato ameno, pero muy bien documentado, que analiza no solo la Segunda Guerra Mundial, sino los factores intelectuales, sociales y personales que llevaron a un acontecimiento terrible que sigue influyendo en el mundo actual. El autor sabe traducir sus conocimientos en una prosa amena y bien estructurada, imprescindible para entender la realidad actual. Porque efectivamente, lo que hoy vemos, también en relación con Ucrania, parte de aquella Segunda Guerra Mundial. Y aquella Segunda Guerra Mundial que destruyó desde Europa, desde el propio interior de Europa, ¿no? España, afortunadamente, quedó libre de ello, ¿no? También trata el libro, aunque no de manera principal, claro, pues de la neutralidad de España, ¿no? Porque la neutralidad de Franco, ¿no?, pues tuvo más influencia que la intervención de otros países. Intervinieron, pero de manera secundaria, pero no significaron gran cosa. Porque no solo salvaguardó la independencia de España, evitó que el conflicto entre Alemania e Inglaterra fuera más devastador y dio un ejemplo de cordura al resto de una Europa suicida. Otro aspecto es que España intervino indirectamente en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul. Militarmente la División Azul, bueno, era una división alemana, eran voluntarios españoles, pero la división era alemana, la 250, ¿no? Alemana, efectivamente. Sí. De otra manera, España habría intervenido, ¿no? Y sobre la División Azul tiene una importancia muy especial porque, como desde el punto de vista militar, pues estuvo al nivel de las divisiones alemanas, ¿no?, de las mejores divisiones alemanas. Esto, claro, las divisiones alemanas a su vez eran militarmente las mejores de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán se le considera normalmente el mejor desde ese punto de vista, ¿no? Pero al mismo tiempo, la división se destacó por su comportamiento humanitario con la población civil. Cosa que, claro, los alemanes, en fin, no se puede decir nada parecido de ellos, ¿no?
en Rusia, pero tampoco los anglosajones. O sea, el comportamiento de los ejércitos anglosajones con la población civil fue brutal. O sea, eso incluso en Francia, ¿no? Por supuesto no me refiero solo a los bombardeos aéreos sobre población civil, sino pues cuando desembarcan en Normandía, hicieron muchas más víctimas entre los franceses que vivían allí que entre los soldados alemanes, ¿no? Es decir, no, iban un poco, en fin, arrasando, ¿no? Y en cambio la División Azul los soviéticos intentaron acusarla de crímenes de guerra y no lo consiguieron. O sea, las investigaciones que hicieron no dieron resultado ninguno. En general, yo he estado también en los escenarios, en algunos escenarios de la División Azul, y hablando con viejecitas y tal, pues nada, consideraban a los españoles bien. Y hay un historiador ruso que se llama Kovalyov, bueno, creo que murió hace poco tiempo, sí, que estudió el comportamiento de las tropas invasoras de Rusia con las mujeres rusas. Y los españoles eran los que salían mejor librados con gran diferencia. Porque hubo unos abusos y unas cosas, pero eso aparte de otros. Él se centraba en las mujeres, pero claro, los abusos eran generales, ¿no? Y no olvidemos que la división fue a luchar contra Stalin, no a luchar por los objetivos de los alemanes, que los objetivos alemanes eran dobles. Uno de ellos era la lucha contra Stalin, contra el comunismo, pero había otro que era la colonización de Rusia, y para convertir prácticamente en siervos a los rusos. A los rusos, efectivamente. Esto los españoles simplemente lo ignoraban, no sabían que era eso. Ellos iban a otra cosa. Y en ese sentido cumplieron muy bien. Bueno, pues también otro punto importante del libro es que Hitler rogó encarecidamente a Franco, la carta hay que leerla, ¿no?, que se decidiera a intervenir en la guerra, después de la entrevista en Hendaya y tal, ¿no? Y ante la reticencia de Franco, pues Hitler estuvo próximo a invadir España, tenía planes ya elaborados, ¿no? Bueno, la derrota hitleriana se fraguó en la Unión Soviética, no en España, pero no haber invadido España y tomado y controlado el estrecho de Gibraltar, pues fue considerado por varios generales alemanes como un error decisivo de Hitler. O sea, Keitel dijo que Hitler no se había decidido, dice, con palabras suyas, desafiando la cólera de Franco. Y Guderian también tiene otras frases en relación con... porque a Franco tampoco le gustó la invasión de Grecia por Italia. Y dice Guderian, claro, eso desanimó a Franco al ver que podía ser aliado de unos países tan imprevisibles, ¿no? Claro. Porque aquello fue un error tremendo, ¿no? Tremendo. Y además rechazó la operación Barbarroja también. Sí, bueno, sí. A Hitler le enfadó muchísimo. En el libro Años de Hierro comento las observaciones de un traductor, Schmidt, que sobre cómo después de haberse entrevistado en Hendaya y luego haberse entrevistado con Pétain en Francia, en Montoire, pues Hitler, volviendo a Alemania, recibe la noticia de que Mussolini va a invadir Grecia. Entonces, casi aterrado, pues pone el tren a toda velocidad para ir hacia Roma, hacia Italia, a fin de parar aquella aventura, ¿no? Aquella aventura desastrosa, ¿no? Pero no llegó a tiempo. Sí, bueno, en fin, al llegar, Mussolini le saludó, nuestras tropas avanzan gloriosamente y tal y cual, y Hitler tuvo que poner buena cara, decir, bueno, pues nada, os felicito. fue un desastre. Ya digo, a Franco le pareció también un error estratégico de marca mayor, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas, todas estas cosas las menciono en el libro
Años de Hierro y también en este reciente, en la Segunda Guerra Mundial, que creo que es muy interesante que los conozcan los españoles, porque muchas veces se desvaloriza la intervención de España en la Segunda Guerra Mundial. En la portada viene, en la portada del libro, vienen las fotos de los principales actores, ¿no?, de la guerra, y también al final la foto de Franco. Y algunos dicen, bueno, y no podía haber sido De Gaulle. Oiga, mire, la neutralidad de España influyó en la guerra muchísimo. Más que De Gaulle, u otros, ¿no? Como De Gaulle se podría hablar de otros muchos, que sí intervinieron, pero su intervención no tuvo ningún efecto estratégico, a veces ni siquiera táctico, ¿no?, real. Mientras que la intervención de Franco, o sea, la no intervención de Franco, sí tuvo efectos, ¿no? Eso. Bueno, pues con todo esto podemos seguir con los mitos del franquismo, más bien del antifranquismo, pero bueno, es un libro publicado hace 9 años, que es el que estamos siguiendo aquí en estos programas, en este año de Franco. Año de Franco que decidido por el gobierno de este fulano, ¿no? Siento hablar así, pero sí, es así. Es que no se puede respetar lo que no es respetable, ni a personas que no son respetables de ninguna manera, ¿no? Esto, ahora en el Parlamento quieren imponer que los insultos y las descalificaciones y tal. Oiga, mire, ustedes mismos se descalifican. Eso es. Y no se puede tratar con respeto a lo que no es respetable, porque entonces se pierde el respeto a lo que sí lo es, entre otras cosas al franquismo, ¿no? Bueno, pues decíamos que la política exterior del franquismo se basó en el acuerdo con USA contra el comunismo, en la solidaridad con Hispanoamérica, en la buena relación con el mundo árabe, que en aquella época el mundo árabe se estaba europeizando, ¿no? Se pueden ver las fotos que había, por ejemplo, de mujeres vestidas a lo occidental estudiando en universidades y tal, y ahora lo que está pasando, ¿no? La recuperación de Gibraltar, en la cual, el franquismo infligió una derrota diplomática muy importante a Inglaterra en la ONU, de la verja, ya que los ingleses no hicieron caso de las recomendaciones de la ONU, y esto duró hasta que primero el PP, la OCDE, con Leopoldo Calvo Sotelo, estaba dispuesto a abrir la verja, que la abrió finalmente el PSOE, ¿no? Pero que al abrirla convirtieron a Gibraltar, que era una ruina para Inglaterra, la convirtieron en un verdadero emporio, un emporio corrompido y corruptor, ¿no? Bueno, y también otro aspecto de la política exterior era un europeísmo un poco nebuloso, porque no el europeísmo español de derecha o de izquierda pues es intelectualmente nulo, yo diría, ¿no? Bueno, pues de todo esto ha quedado como eje de la política posterior un europeísmo aspirante a eliminar la soberanía española y que está haciéndolo, aspirante a satelizar su cultura a la anglosajona. Este es el europeísmo que soportamos desde hace años, lo que llama esa orientación se basa en la idea, la orientación, digamos, del franquismo basada en una idea de hispanidad, pues no tuvo desarrollo determinante. De hecho, desde poco después de la transición, sobre todo desde, como dicen los políticos, entramos en Europa, como si antes estuviéramos en Marte, ¿no? En África, sí. Pues desde entonces la idea de hispanidad fue abandonada, ¿no? De hecho, no, o limitada al aspecto puramente económico. Efectivamente, con el desarrollo económico, pues España ha influido cada vez más en Hispanoamérica, ya desde el tiempo de Franco, ¿no? Pero esa idea quedó en el aspecto económico, no en el aspecto cultural, ni no en la idea de un ámbito cultural que creó España en su momento, ¿no? Los españoles, porque crearon siglos atrás pues un vasto ámbito cultural que en esencia permanece. Pero
permanece como una enorme herencia con la que no sabemos muy bien qué hacer. Por lo menos nuestros políticos no saben qué hacer, ¿no? Con una España muy venida a menos en todos los terrenos y sin que haya surgido otra nación de raíces hispanas capaz de tomar el relevo. Porque Argentina o México podían ser un poco la cabeza de la hispanidad, ¿no? Sí. A su población o su desarrollo, etcétera, ¿no? Sobre todo. Pero tenemos en México a una chiflada que dice que tenemos que pedir perdón por haber abolido los sacrificios humanos, el canibalismo, las guerras floridas y todo aquello. La salvajada. Se ve que eso le interesa mucho a la chimpán, ¿no? Sí. Pues estas cosas, ¿no? Bueno, después de Franco, la relación con Hispanoamérica y Filipinas, incluso con las excolonias africanas, pues perdió toda sustancia política y cultural. Y ha tomado un tono mediocre y casi exclusivamente económico, digo, ¿no? Está bien que haya una interrelación económica muy fuerte, pero eso es secundario, ¿no? A pesar de que pueda parecer lo contrario, ¿no? Un quinto objetivo clave del franquismo, estamos hablando de los objetivos que consiguió, los hechos que ocurrieron favorables o aceptables para el franquismo sin que interviniera el franquismo propiamente dicho, y los hechos contrarios al franquismo, que era un poco lo que es el fondo del tema, de los temas que estamos tratando ahora, ¿no? Pues un quinto objetivo clave del franquismo fue la recatolización de España, después del largo divorcio entre la Iglesia y gran parte de la intelectualidad y de la sociedad española. Esto se veía bien en la República, incluso antes, ¿no? Porque el catolicismo se valoró como elemento imprescindible en un resurgir hispano que se deseaba, ¿no? Bueno, hay que preguntarse hasta qué punto triunfó este designio, ¿no? Desde luego, tuvo un grado considerable de éxito, sobre todo en los primeros años después de la guerra, ¿no? Debido a la convulsión psicológica que trajo consigo, ¿no? Y en ese sentido se consiguió en los años 40 y 50. Luego, los índices de salud social de que hemos hablado, aquellos índices a los que generalmente no se presta importancia en las historias, porque son fundamentales, índices de, qué sé yo, como de suicidios, de delincuencia, de fracaso familiar, en fin, de drogas, etcétera, ¿no? En los que España estaba muy bien. Pues esto se puede atribuir también en buena medida a la influencia del catolicismo, la influencia de la Iglesia, ¿no? De la moral católica, que tuvo sus abusos también, pero en definitiva eso lo podemos ver en los resultados estadísticos, ¿no? Uh-huh. Y esto permaneció también, esta salud social permaneció también durante los 60, incluso hasta el fin del régimen, lo cual, ya digo, puede deberse en gran parte a la influencia de la moral católica. Y bueno, pues esto fue un logro, ¿no? A pesar de que en el Vaticano II la Iglesia entró en una crisis muy fuerte. Los frutos de esta labor pues se fueron averiando en gran medida después del Concilio Vaticano II, cuando los seminarios se despoblaron, miles de clérigos pues colgaron los hábitos y la práctica religiosa pues se desplomó. Y claro, cabe plantearse, ¿fue ello secuela del concilio o bien habría ocurrido de cualquier modo por la evolución social? Eso es una cuestión abierta. Claro. Pero verdaderamente el concilio se hizo porque en la Iglesia había una idea de que la Iglesia estaba en crisis, de que la sociedad estaba abandonando el cristianismo en toda Europa y que había que ponerse al día, de alguna manera. Pero es evidente que el resultado no fue una gran cosa, ¿no? La situación previa al concilio no era muy buena para la Iglesia, pero desde luego empeoró, no mejoró. Uh-huh. Y otra pregunta es la del éxito
que pudo haber tenido la recatolización en los años anteriores, en los años 40 y 50, sobre todo en el campo cultural. Pues la respuesta de estudiosos como José Manuel Cuenca Toribio, José Andrés Gallego, Olegario González de Cardedal o Antonio Martín Puerta, pues no es una respuesta optimista. Según ellos, tampoco fue un gran éxito la recatolización en los años 40 y 50. Todos ellos señalan las limitaciones intelectuales del mundo católico. Esto, en fin, yo he dicho muchas veces, ¿no? Podemos ver la evolución de la Iglesia, la evolución intelectual, vamos, de potencia intelectual de la Iglesia católica entre el Concilio de Trento y el Vaticano II. En el de Trento, la intervención de los españoles fue fundamental, de los teólogos españoles. En el Vaticano II no se ha oído hablar de ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, fue insignificante, ¿no? Bueno, pues, aún así, si aceptamos esa crítica, pues Martín Puerta apunta a la necesidad de una crítica o autocrítica correlativa de la producción cultural de la izquierda española. Es decir, pues sí, la contribución intelectual católica fue muy floja, pero ¿y la izquierda? Claro. Y también de los inspiradores de esa producción de izquierda, como Sartre, Camus, Gide, La Beauvoir, Marot, Russell, Bertrand Russell o Brecht. Pues, y digamos que esto, ya digo, se lo plantea Martín Puerta, que tiene estudios muy interesantes, ¿no?, sobre la polémica que hubo en los años 40 sobre Ortega y Unamuno. Pues dice este autor, Martín Puerta, dice: es más que dudosa la superioridad cultural del mundo progresista sobre la del mundo conservador, siendo no obstante completa la superioridad mediática de aquel. Es decir, el mundo progresista consiguió una superioridad mediática enorme, pero su superioridad cualitativa, desde el punto de vista intelectual, no era tal. Era una mediocridad. Yo he puesto en algún sitio, en Twitter, dice que el liberalismo español en realidad ha sido una caricatura del inglés y el marxismo español ha sido una caricatura del marxismo soviético. Y parece que es una maldición, vamos a decirlo así, ¿no? Sea como fuere, a pesar de todo, el antiguo y violento anticlericalismo de las izquierdas, pues casi desapareció, por lo menos disminuyó mucho. Y eso también en la democracia hasta hace poco. Vemos ahora lo del Valle de los Caídos, de que hemos tratado como hay un resurgir de estos ataques, sobre todo desde Zapatero, ¿no? Cuando hablaban de la mejor iglesia, la iglesia que ilumina es la que arde y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Sí. Y en los últimos años están resurgiendo con fuerza inesperada pues los tics y los tópicos anticlericales de antaño, que eran de una zafiedad y una falta de rigor intelectual terrorífico, ¿no? Que era lo más alarmante es las consecuencias que tuvieron, que iban acompañadas de esto, de una especie de estupidez, de estupidez mental, no sé cómo llamarlo, ¿no? La crisis religiosa del Vaticano II pues puede considerarse el cambio por excelencia que el autor régimen no deseaba ni aceptaba. Es decir, decimos que una de los sucesos sociales y políticos que ocurrían, ya digo, algunos propugnados por el franquismo y otros que surgían en contra del franquismo, pues esta crisis religiosa del Vaticano puede considerarse el fracaso, ¿no? El cambio social que el régimen no deseaba, ni lo aceptaba, pero no tenía más remedio que aceptarlo, porque de la propia Iglesia iba por ese camino, pues iba a hacer el régimen, ¿no? En cualquier caso, este fracaso o semifracaso en la reevangelización
pues no le es achacable al franquismo, porque la verdad es que puso a disposición de la Iglesia todos los medios para su labor. O sea que es más bien achacable a la propia evolución de la Iglesia. Eso es. Bueno, si en estos terrenos que hemos visto, desde que hemos visto del franquismo, ¿no?, que tuvo éxito, desde la paz, hemos hablado de la paz, de la salud social, etcétera, ¿no?, y ahora de la recatolización, pues ya digo, el franquismo tuvo éxito, duradero o no, pero en el tiempo del franquismo lo tuvo, ¿no? Nos quedan unos 5 minutos, para Sí, que nos vayamos bueno, organizando, pues sí. vamos. Bueno, en el ámbito cultural, su balance fue ya entonces más bien de fracaso. No en cuanto a la expansión de los estudios y a la alfabetización, que fueron históricamente superiores a cualquier época anterior, ni tampoco porque la creación cultural tuviera ni remotamente el carácter de páramo, como que dicen estos que son los que verdaderamente crean páramos, ¿no? Pues fue ahí, digamos, los logros en estos aspectos fueron muy notables. La alfabetización, expansión de los estudios, etcétera. Pero el fracaso se produjo en la ideología. Las primeras intenciones de articular un sólido discurso intelectual superador del marxismo y de la democracia liberal nunca llegaron a buen fin. Obviamente, no existe ningún impedimento teórico para que eso pudiera superarse tanto la democracia liberal como el marxismo, pero en la práctica no se fue más allá del deseo y de algunos esbozos, junto con una retórica que a veces era bastante primaria, ¿no? Según expone Linz, el sociólogo Linz, que es muy respetado y también muy marginado por el progresismo, ¿no?, pues el designio quedó en la formación de una mentalidad no desarrollada de forma algo sistemática, impedida de competir con sistemas de ideas tan elaborados como los del liberalismo o el marxismo, que son sistemas realmente muy elaborados, ¿no?, aunque en España se haya tendido a vulgarizarlos, ¿no? Eso es. Y ya digo, esto se debe también a que en el franquismo no había una ideología determinada. No se puede hablar de una ideología franquista, ¿no? Era una cosa un poco ecléctica entre ideas falangistas, ideas carlistas, tradicionalistas, ideas católicas, en fin. Sí, sí. En fin, todo esto, porque como decimos, fue un régimen de 4 partidos, ¿no? La crítica franquista a sus adversarios ideológicos nunca supo impugnar de modo convincente el núcleo ideológico mismo de aquellas doctrinas. En general, se limitó a acusarlas por ciertos malos resultados empíricamente evidentes. O sea, el marxismo lo podemos criticar no ya por su propia argumentación, sino por los resultados. Sabemos a qué ha conducido una y otra vez, o sea, eso no puede ser una casualidad, pero es necesario también ir más al fondo del asunto, ¿no? Porque si no es algo que resurge. Si su núcleo intelectual, su núcleo argumental no está claramente refutado, pues termina resurgiendo a pesar de sus fracasos prácticos, ¿no? Sí, vale. Sí, sí. Lo estamos viendo actualmente, vamos. Entonces, ya digo, esto era insuficiente, quiero decir, la crítica que hacía el franquismo, porque ninguna ideología o ninguna mentalidad, claro, incluida también la franquista, pues ninguna se aplica sin serios costes y desajustes. Es decir, una cosa es las intenciones, el argumento, la argumentación, y luego lo que producen. Lo que pasa es que en el caso del marxismo, por ejemplo, las consecuencias han sido tan desastrosas y tan criminales que, hombre, uno tiene que decir ahí es que la propia ideología tiene que ser falsa. Claro. Porque una y otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? Y estos costes, esto se aplica también al liberalismo, al franquismo, etcétera, que en la aplicación
no es tan buena como en la teoría. Esto es inevitable, ¿no? Claro. Y esos costes prácticos suelen ser tanto mayores cuantas más pretensiones utópicas de remedio universal las inspiren. Cuanto más, cuanto más una teoría pretende solucionar los problemas de la humanidad, más nefastos son casi siempre los resultados. Y esto es una cosa muy interesante de estudiar. Vale. Pero, en fin, lo podemos dejar aquí. Lo podemos dejar aquí, sí. Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana, 1 hora con la historia. Aquí 1 hora con don Pío Moa en Informa Radio. Muy bien, permítame que recuerde a nuestros oyentes la necesidad de mantener este programa con una aportación, por pequeña que sea. Sí, y ya saben, a través de nuestros canales de YouTube, cómo obtener esa cuenta, para que nos ayuden. Muy bien, pues muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo, don Pío. Hasta la próxima semana.